Hoy vamos a hacer un viaje alucinante a través del tiempo y el espacio. Nos vamos a sumergir en uno de los edificios más legendarios de toda la antigüedad, el mismísimo Templo de Salomón. Basándonos en los registros históricos del segundo libro de las Crónicas, vamos a explorar algo que va mucho más allá de la simple piedra bruta y el oro. Vamos a pasar de los datos físicos al profundo significado espiritual que escondía cada detalle de esta maravilla arquitectónica. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Esta será nuestra hoja de ruta, una especie de plano para nuestro recorrido de hoy que nos llevará desde la geografía exterior hasta el centro mismo de la estructura. Veremos primero el lugar elegido, pasaremos al diseño, medidas y materiales, entraremos al Santísimo y la cortina y terminaremos con las columnas de firmeza. Empecemos. Sección 1. El lugar elegido, construyendo sobre la historia. Vamos a situarnos sobre el terreno. Fijaos en este primer dato, porque la construcción no comenzó un día cualquiera. El registro es increíblemente preciso. Día 2 del segundo mes, en el cuarto año del reinado de Salomón. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta exactitud nos demuestra que este proyecto no fue improvisado en absoluto. Nos revela un Dios de orden que valora una ejecución cuidadosa y respetuosa desde el segundo cero. Y hablando del terreno, nos situamos en Jerusalén, en el monte Moria, exactamente en lo que era la era de Ornán el Jebuseo. No era un trozo de tierra elegido al azar, ni mucho menos. Era un lugar cargadísimo de historia. Es el mismo sitio, la misma ubicación exacta que nos conecta con la fe de Abraham y donde el rey David presenció una misericordia divina. De aquí podemos extraer una lección espiritual preciosa. Fijaos en que Jehová puede convertir lugares que antes estaban relacionados con pruebas y dolor en lugares de adoración y auténtica bendición. Una simple y antigua era donde se trillaba el trigo, de repente se transforma en el mayor centro de espiritualidad de su época. Es un contraste maravilloso. Pasamos a la sección 2. Diseño, medidas y materiales. La estructura sagrada. Vamos a ver cómo se levantaron esos cimientos. A ver, lo verdaderamente interesante aquí es la escala absolutamente masiva del proyecto. Pensemos que un codo antiguo equivale a unos 45 centímetros. La casa, es decir, el salón principal, medía 60 codos de largo por 20 de ancho. Y en la parte delantera, el pórtico compartía ese mismo ancho, pero elevándose 20 codos. Si intentamos imaginar esas inmensas paredes de piedra bruta levantándose del suelo, nos da una idea del titánico esfuerzo de ingeniería que se llevó a cabo. Pero claro, la piedra era solo el esqueleto de la obra. El interior era una auténtica explosión para los sentidos. Imaginad el olor inconfundible de la madera de enebro recubriéndolo todo. Y sobre esa madera, oro purísimo traído de Parvain, brillando a la luz. Sumadle a esto incrustaciones de piedras preciosas, tallas finísimas de palmeras y cadenas. Es evidente que no se escatimó en absolutamente ningún detalle. Todo era extraordinario. Y toda esta abundancia física, estas toneladas de oro puro y piedras, no era simple ostentación para presumir de riquezas. En realidad, conecta con un principio espiritual muy profundo, el deseo de dar siempre lo mejor para la adoración verdadera. Ya sea nuestro tiempo, nuestras energías o nuestros recursos, la idea era entregar lo más valioso. Llegamos a la sección 3, el Santísimo y la cortina, entrando al recinto sagrado. Vamos a cruzar el umbral hacia el interior más sagrado. Al entrar en el compartimiento llamado el Santísimo, la propia arquitectura cambia radicalmente. Pasamos de un salón principal que es rectangular a un espacio que es un cuadrado perfecto en su base, 20 codos de largo por 20 codos de ancho. Y esta simetría impecable no era un accidente. En la arquitectura antigua, representar esta belleza geométrica perfecta subrayaba la inmensa y absoluta santidad del espacio. El punto clave aquí es este número tan abrumador, 600. Este espacio único y exclusivo fue revestido con 600 talentos de oro. Para que nos hagamos una idea, un solo talento rozaba los 34 kilos. Así que literalmente estamos hablando de toneladas y toneladas de oro sólido forrando una única habitación de unos 9 por 9 metros. Es un valor que hoy en día sería casi incalculable. Y la devoción llegaba a extremos asombrosos. Hasta los clavos eran de oro. El peso del oro de los clavos era de 50 siclos. Pensadlo bien, usar un metal tan increíblemente precioso en herrajes, en elementos puramente funcionales que apenas se ven, eso demuestra una devoción total en cada detalle oculto, una calidad que se extendía incluso a las habitaciones de la azotea. Dentro de ese espectacular espacio dorado se encontraban dos inmensos querubines. Si hacemos la matemática, la precisión es perfecta. Cada querubín tenía dos alas extendidas de 5 codos cada una.
4 alas suman exactamente los 20 codos del ancho de la sala, es decir, las alas tocaban milimétricamente de una pared a otra del compartimiento, mirando hacia el interior, como un inmenso abrazo dorado. Separando este espacio tan imponente del resto del templo, colgaba una obra maestra absoluta del arte textil, la cortina sagrada. Estaba tejida con un hilo azul vibrante, lujosa lana púrpura, hilo rojo carmesí intensísimo y la tela más fina que existía. Y por si fuera poco, un equipo de artesanos bordó meticulosamente figuras de querubines en ella, creando una barrera física majestuosa. Pero claro, esta espesa y pesada cortina era mucho más que un simple divisor de espacios. Tenía un significado simbólico profundísimo. Actuaba como un recordatorio físico constante de que el acceso estaba severamente limitado por respeto a esa santidad y debido a la imperfección humana. Esa separación restrictiva se mantuvo firme hasta que, mucho más adelante en la historia, el sacrificio de Jesús abrió finalmente el camino. Y para terminar, sección 4. Las columnas de firmeza, guardianes de la entrada. Salgamos un momento y veamos cómo se construye esta parte exterior. Visualmente, esto debió ser un espectáculo que cortaba la respiración. Justo delante del templo se alzaban 2 colosales columnas fundidas en bronce. Medían la friolera de 35 codos de longitud y estaban coronadas con capiteles inmensos de 5 codos. Además, no eran cilindros aburridos, estaban ricamente decoradas con intrincadas cadenas que caían como collares y de esas cadenas colgaban nada menos que 100 esculturas de granadas. En la antigüedad, darle nombre a una estructura arquitectónica era infundirle un propósito vivo, una personalidad. La columna que se erigió en el lado derecho de la entrada recibió el nombre específico de Jaquín. Este pilar, más que una maravilla de fundición, era un testimonio en pie que atraía la mirada de todos los que se acercaban a las puertas. Y su compañera, alzándose majestuosa a la izquierda, fue llamada Boaz. Juntas, Jaquín y Boaz no cumplían la función básica de sostener un techo. En realidad, eran estructuras exentas que se alzaban libres hacia el cielo. Eran monumentos de tremendo poder que proclamaban un significado profundísimo a los visitantes. Históricamente, Jaquín y Boaz se asocian a conceptos como «él establecerá firmemente» y «en fuerza». Así que estas masivas obras de ingeniería servían como un recordatorio constante e imponente. Estaban ahí para indicar que la verdadera firmeza, la fuerza y la estabilidad de la nación no venían de los ejércitos o de la riqueza acumulada, sino que venían de arriba, directamente de Jehová. Llegados a este punto, después de todo este recorrido, desde la piedra bruta fundacional pasando por el oro más puro hasta estas inmensas columnas de bronce, nos queda una reflexión inevitable. Al contemplar el cuidado milimétrico con el que se levantó esta maravilla histórica, la gran pregunta que surge es: ¿con qué materiales y con qué firmeza estamos construyendo los cimientos de nuestra propia vida hoy? Definitivamente algo para reflexionar mucho después de terminar este análisis.